Hola, queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de Santa María Magdalena, llamada la apóstol de los apóstoles. Invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartimos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró al sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que cubría su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Raboní», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, la reflexión la van a hacer dos papas. Quiero compartir con ustedes parte de la homilía del Papa San Gregorio Magno, un papa de los primeros tiempos de la Iglesia, y después un trozo de una homilía del Papa Francisco. San Gregorio dice: «María Magdalena, cuando llegó al sepulcro y no encontró allí el cuerpo del Señor, creyó que alguien se lo había llevado, y así lo comunicó a los discípulos. Ellos fueron también al sepulcro, miraron dentro y creyeron que era tal como aquella mujer les había dicho». Y dice el Evangelio acerca de ellos: «Los discípulos se volvieron a su casa». Y añade a continuación: «Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando». Lo que hay que considerar en estos hechos es la intensidad del amor que ardía en el corazón de aquella mujer, que no se apartaba del sepulcro, aunque los discípulos se habían marchado de allí. Buscaba al que no había hallado, lo buscaba llorando y encendida en el fuego de su amor. Ardía en deseos de aquel a quien pensaba que se habían llevado. Por esto, ella fue la única en verlo entonces, porque se había quedado buscándolo. Pues lo que da fuerza a las buenas obras es la perseverancia en ellas, tal como afirma la voz de aquel que es la verdad en persona: «El que persevere hasta el final se salvará». Primero lo buscó sin encontrarlo, perseveró luego en la búsqueda, y así fue como lo encontró. Con la dilación iba aumentando su deseo, y este deseo, aumentado, le valió hallar lo que buscaba. Los santos deseos, en efecto, si la dilación los enfría, es porque no son o no eran verdaderos deseos.
Todo aquel que ha sido capaz de llegar a la verdad es porque ha sentido la fuerza de este amor. Por eso dice David, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver su rostro? Idénticos sentimientos expresa la Iglesia cuando dice en el Cantar de los Cantares, estoy enferma de amor, y también mi alma se derrite. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Se le pregunta la causa de su dolor con la fidelidad de aumentar su deseo, ya que al recordarle a quien busca, se enciende con más fuerza el fuego de su amor. Jesús le dice, María, después de haberla llamado con el nombre genérico de mujer, sin haber sido reconocido. La llama ahora por su propio nombre. Es como si le dijera, reconoce a aquel que te reconoce a ti. Yo te reconozco, no de un modo genérico, como los demás, sino en especial. María, al sentirse llamada por su nombre, reconoce al que lo ha pronunciado, y al momento lo llama Raboní, es decir, maestro, ya que el mismo, a quien ella buscaba exteriormente, era el que interiormente la instruía para que lo buscase. Aquí San Gregorio trabaja el tema del deseo, un deseo ferviente, ardiente. Y esto me hace recordar las reflexiones de un filósofo moderno, que decía que ese deseo tan intenso de vida, de felicidad que hay en el interior del hombre, es una de las pruebas de la existencia de Dios. Porque el único que puede colmar ese deseo de vida y de felicidad es Dios. Y si Dios no existiera, nuestra vida sería una existencia frustrada. Y eso no puede ser. Por eso, qué importante es el deseo. Papa Benedicto decía que los deseos se educan a través de la oración. El que sabe orar, sabe desear. Y por eso decía, aprender a orar es aprender a desear. El Papa Francisco este año, el martes santo, en medio de la pandemia terrible en Italia, decía que María Magdalena es el ícono de la fidelidad. Es tan difícil mantener la lealtad. Toda la historia de Israel y luego la historia de la Iglesia está llena de infidelidad, llena de egoísmo, que hace que el pueblo de Dios se aleje del Señor, pierda esa fidelidad, pierda la gracia de la fidelidad, e incluso entre nosotros, entre la gente, la fidelidad no es una virtud barata, ciertamente. Uno no es fiel al otro. Conviértanse, respondía Pedro ante la pregunta que debemos hacer, vuelvan a la fidelidad al Señor. En el Evangelio, el ícono de la fidelidad es esta mujer fiel, que nunca ha olvidado todo lo que el Señor ha hecho por ella. Ella estaba allí, fiel, frente a lo imposible, frente a la tragedia. Una fidelidad que también le hace pensar que es capaz de llevarse el cuerpo. Una mujer débil pero fiel. El ícono de la fidelidad es esta María de Magdala, apóstol de los apóstoles. Pidamos hoy al Señor la gracia de la fidelidad, de darle gracias cuando nos da certezas, pero nunca pensemos que son certezas nuestras, y siempre miremos más allá de nuestras propias certezas. La gracia de ser fieles incluso ante las tumbas, ante el hundimiento de tantas ilusiones. Fidelidad que siempre permanece, pero que no es fácil de mantener. Que Él, el Señor, sea quien la guarde. Qué gran verdad, dice el Papa. Es fácil ser fiel cuando las cosas nos van bien, pero cómo nos cuesta mantenernos en la fidelidad frente a los problemas, los dolores y los sufrimientos. En este tiempo de tanto sufrimiento, pidámosle a Dios la gracia de la fidelidad. Y oremos también por nuestros hermanos que se sienten débiles, que flaquean, porque nadie está libre de caer. Hoy le pedimos a Santa María Magdalena que interceda por la humanidad, para que se mantenga fiel a su vocación de ser una familia humana. Que así sea. Oremos por nuestras necesidades y las del mundo entero. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios nuestro, Cristo tu unigénito, confío antes que a nadie a María Magdalena la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Concédenos a nosotros, por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pidamos la bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestros familiares y amigos y todas las personas y realidades que hoy presentamos a Dios a través de nuestra memoria. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como siempre pedimos que la Virgen María nos cubra con su manto y San Francisco de Paula nos enseñe a vivir en la caridad. Que hoy tengan un hermoso día.